Y bien, esta semana en la Conexión con el Arte nos encontramos en el edificio actual de la Biblioteca Nacional de El Salvador y estaremos conversando con su director, Manlio Argueta. Nos va a estar comentando hoy por hoy sobre la historia del legado que tenemos en escrito de todos los documentos que existen y nos va a estar comentando también cuál es el futuro de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Bienvenida a las cámaras de Web TV, Manlio. Contame un poquito sobre la historia y tanto de la biblioteca como marca, como el edificio donde estamos ahorita, que era el ex edificio del Banco Hipotecario en el centro. Bueno, fíjate que la biblioteca fue fundada en 1871 con una colección de libros de un cardenal del Papa, secretario del Papa, y la colección se llamaba Colección Lambruschini. Entonces el presidente de esa época, creo que era el doctor Saldívar, compró esa colección y con eso fue la base para crear la biblioteca. Todavía tenemos esos libros, aunque el terremoto del 86 los deterioró, y además son libros de 1540, de 1600, son libros antiguos, ¿no? Y eso fue la base de la biblioteca y posteriormente fue creciendo, fuimos teniendo un apoyo bastante importante con el crecimiento cultural que hubo aquí, especialmente a finales del siglo XIX, ahí por 1890 hubo toda una revolución cultural aquí en El Salvador. Teníamos revistas de poesía, revistas de ciencia, revistas de historia, en fin, muy avanzado. Pero luego vino un retroceso a principios del siglo XX y la peor tragedia que hemos sufrido, para no ser muy extenso, es el terremoto de 1986, porque nosotros teníamos casi una manzana edificada con un complejo edificado de 9 plantas, imagínate. Y resulta que con el terremoto se vino todo el edificio. Tuvimos suerte que no hubo víctimas porque el edificio no cayó, no se derrumbó, sino que se desmoronó. Pero lo que sí sufrió fueron las colecciones, porque las colecciones quedaron allá arriba en las plataformas, en las plantas, ¿no? Y se tuvieron que bajar en vehículos militares, en camiones militares, y se fueron llevados a casas particulares, fueron llevadas al parque infantil. Y allá anduvimos un poco como gitanos en ciertos lugares hasta que el presidente Cristiano nos otorgó en 1994 este edificio que había quedado abandonado con el terremoto de 1986, que había sido deteriorado nada más en el costado sur, en su resistencia, se examinó y se vio pues que bastaba con revisar las estructuras y repararlas. De modo que ahora nos sentimos seguros, pero yo siento que de 1986 casi comenzamos de cero, porque las colecciones se fueron a casas privadas, se fueron a parques, y tardó 8 años en que nos dieran este edificio. De modo que, pero tuvimos suerte de que se salvara, por ejemplo, la colección Lambruschini se salvó en su mayor parte, fueron pocos los libros que se perdieron, ¿no? Y Suecia nos dio un dinero hace como unos 6 años para que buscáramos lo valioso que podían tener esos libros, porque allá hay libros de 1540 y de otros libros, para que nosotros pudiéramos buscar en buscadores si el libro, por ejemplo, determinado libro está o no está en una biblioteca u otras, ya sea en Washington o el Vaticano. Al haber esa dispersión de las colecciones en diferentes lugares, como decía, en algunas cabañas que había en el parque infantil y en algunas casas privadas de personas pues, voluntariamente prestaron sus casas, hubo en el fondo una dispersión de las colecciones, una desclasificación también de las obras, de modo que en el 86 prácticamente había casi que comenzar de nuevo. Y si a eso agregamos que no estamos en un buen local, pues fue muy lento. Para mí, ya con la venida aquí en 1994, sí comenzó ya a instalarse de nuevo una biblioteca, a hacer sus bases de datos y también a buscar a partir del 2000 la modernización de la biblioteca. Es decir, a partir del 2000 empezamos ya a adquirir equipos de cómputo, a tener bases de datos muy elementales, pero ahora sí ya tenemos muy avanzado. Tenemos libros digitalizados. Contamos con una base de datos
que se llama CEBUES, que quiere decir Consorcio de Bibliotecas Universitarias Salvadoreñas, que son 9 bibliotecas universitarias más la Biblioteca Nacional, que contamos como con 21.000 obras digitalizadas dentro de esa base de datos. Al decir digitalizada, ¿a qué se refiere? Digitalizada se refiere a que están en una base de datos de que podemos accesar en las computadoras. Aquí cualquier revista, cualquier libro de esa base, ya sea de derecho, de medicina, de ciencias ambientales, de cambio climático, de educación, pero y lo más importante, que se están cambiando. Es decir, que hoy, por ejemplo, yo puedo abrir esas bases de datos y me salen revistas de este mes de enero, o me salen noticias también sobre determinados hechos que sucedieron ayer. O sea, es una base de datos en permanente evolución. O sea que tenemos 21.000 obras digitalizadas más o menos, ¿no? Entre ellos 11.000 revistas y 10.000 libros científicos, y además las revistas que van saliendo las van incorporando. O sea, no es un número determinado, el 21.000, ¿no? Está en movimiento, nunca menos, y es más siempre, ¿no? Y eso es un gran apoyo para los estudios, para la investigación, especialmente tesis y investigación histórica y de leyes, ¿no? Todo está ahí y todo se puede buscar. El único problema es que todavía, pero ya estamos en eso, que se pueda ver desde las casas. Y quiero decirte que esta base de datos fue un apoyo que nos dio AECID a través de la Biblioteca de Barcelona, en España. Tuvo un costo bastante considerable, más de $300.000, la cuidamos mucho y esperamos que todas las personas investigadoras estén poco a poco apropiándose de esas bases de datos, de esos contenidos, porque todo es gratuito. Okay. Yo creo que cualquiera diría que el salvadoreño no lee, pero yo creo que sí lee mucho, porque hoy, gracias a la tecnología, cualquier persona tiene un teléfono celular y todo mundo anda mandándose mensajes de texto. Entonces el hábito a la lectura sí existe en El Salvador. Lo que pasa es que no tenemos el hábito de leer del libro, sino que de leer quizá de la computadora o del celular. ¿Cómo ves tú el futuro? Porque ya muchos libros ya no se están publicando en papel porque el costo es muy alto. Y hay obras que solo se editan y quizá el escritor o el editor no tiene el financiamiento para imprimirlo, aparte de que botamos árboles al estar imprimiendo en papel. ¿Hay algún proyecto en el futuro para que todas estas obras que solo son digitales puedan estar incluidas también en la Biblioteca Nacional? Bueno, estas obras digitales ya están en la Biblioteca Nacional. Tú puedes bajar allá y venir aquí todos los días a verlas. La única diferencia es que no las ves en papel, sino que las ves en digital, porque realmente el futuro del libro está en lo digital. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, muchas librerías están quebrando. El 70% de libros se compran por internet, el 70% de libros. Los periódicos de Estados Unidos, yo creo que solo se está salvando el New York Times y el Washington Post, que son los icónicos allá de Estados Unidos, pero grandes periódicos como que ya los han vendido o los han suprimido para hacerlos digitales. O sea, que la digitalización es como el futuro del libro. Ya hay lectores de libros donde te caben aquí en la bolsa del pantalón 1.400 libros cuando viajas, de modo que es el futuro del libro y apenas vale $100, ¿no? El aparato, aunque te venden el libro, pues tiene un precio cada libro que quieres. De modo que sí, tenemos nosotros esos libros digitales que te decía del CEBUE, se llama, ¿verdad? Consorcio de Bibliotecas Universitarias Salvadoreñas, pero además nosotros hemos digitalizado nuestros libros salvadoreños. Estamos digitalizando. Para poderlos compartir con el mundo. Sí, vamos a tener una base de datos que se va a llamar en Link, que nos va a prestar un ayuda, un servidor, ya nos han ofrecido de la Secretaría Técnica, un servidor de alta potencia donde nosotros podemos poner el link de obras nacionales, que posiblemente se va a llamar Salvalink, okay, o sea, Salvador Link, con el objeto de que nuestra gente que esté en Australia, que esté en Canadá, que esté en Estados Unidos o en Sudamérica, pueda conocer lo que nosotros tenemos. Nuestro deber es darle a conocer
las obras que contienen los valores nacionales para que no se olviden de nosotros, ya que sabemos que la nostalgia solo lo tienen los padres y los abuelos que se han ido, pero los niños que están allá, bueno, yo tengo parientes allá, niños que ya te hablan inglés y yo les digo las guanaquitas gringas, ¿no? Porque nos van a ir olvidando, pero una manera de que no nos olviden tan fácil es dándoles que con un clic, porque ellos están más avanzados incluso que nosotros, tener los elementos de nuestra identidad a través del libro. Y por otro lado, es una manera de pagarles a nosotros a ellos con esa información lo que ellos hacen por nosotros. No te olvides que casi el 16% de ingresos de El Salvador es a partir de las remesas, entonces nuestra obligación es darles eso, y ya lo estamos haciendo. Es decir, lo estamos haciendo a través de la página web, pero hay que hacerlo más intensamente, por un lado, y por otro lado, digitalizar no es lento. Tenemos aquí un periódico, el más valioso para mí, que se llama Diario de El Salvador, que es de 1890 hasta 1928, que son 84 tomos, cada tomo tiene 1000 páginas, solo ahí son 84,000 páginas, pero además del tamaño del New York Times, no tabloide, entonces cuesta digitalizar. Yo llamé a una empresa privada para hacer un cálculo y me dijo, esto, solo el Diario del Salvador nos tardaríamos 4 años en digitalizarlo. O sea, imagínate, nosotros tenemos muchos periódicos, muchos libros, y por otro lado, el periódico El Salvador lo hemos buscado en buscadores internacionales, a dónde está, y hemos descubierto que no está en ninguna parte. O sea, que Diario del Salvador solo está aquí en la biblioteca. Espero que lo tenga alguien privado por ahí escondido, porque si se quema como o hay un terremoto, ¿no? Se termina toda esta memoria. Es que es un diario precioso. Tú puedes ver los anuncios de Simán, de Chuar, de 1800, de 1910, de 1915. Cómo eran los anuncios, cómo eran las imágenes que se usaban, cómo era además los almacenes que hoy ya no existen, pero que existían en aquella época. De modo que es la historia de la vida comercial de nuestro país la que está en este periódico. Entonces estamos viendo cómo nos apoyamos con alguien para que digitalizar, es decir, y darlo a una empresa privada, porque nosotros aquí tenemos equipo y tenemos personal, pero el personal por ahora solo son 2. Y imagínate, 4 años, entonces si ellos no digitalizan otras cosas, claro, sino que mejor mandarlo afuera para que se estén sus 4 años digitalizando. Manlio, ya para terminar, ¿qué nos puedes comentar sobre todas las obras de arte y fotografías que están en los pasillos de la biblioteca? Y con esto terminamos la nota. Bueno, fíjate que por ejemplo hay un cuadro muy valioso que es el de los presidentes. Te digo, es muy valioso y sobre todo más promovido porque se usa para sticker estudiantil, ¿no? Hay empresas que vienen a tomarle fotos y se vende porque se vende el sticker a colores, porque los presidentes están bien identificados con sus nombres, ¿no? Hay una silueta en metal con numeración que tú puedes decir este presidente que está en medio aquí, porque son como más de 100, ¿no? Es fulano y tal, y la fecha en que fue presidente. De manera que eso se ha promovido. Y luego tenemos cuadros de Valero Lecha, que es el maestro prácticamente de todos nuestros pintores, ¿no? El español Valero Lecha, que es Gerardo Barrio, y Arce, especialmente, que los tenemos expuestos ahí. Es una colección muy valiosa. Y arriba, en la 4ª planta, tenemos también un mural de Carlos Cañas, como de 20 metros de largo y de unos 3 metros de ancho, hecho en, ¿cómo eran en mosaico. Sí. Bueno, amigos, interesante todo lo que hemos podido ver en este reportaje. Yo creo que es importante que vengamos hasta el centro. Esto está enfrente de Catedral Metropolitana y es nuestro legado, es la cultura. Muchos hermanos salvadoreños se van del país, tienen hijos en el exterior, ni siquiera aprenden el español, los hijos que nacen afuera, o les da pena aprender el español, y yo creo que es importante que seamos bilingües y que también podamos leer en nuestra propia lengua periódicos, libros, historias que son 100% salvadoreñas.